a Cachumbala, buenas noches. Este es el podcast donde analizamos películas de terror porque no tenemos amigos y no tenemos nada mejor que hacer los fines de semana. Mi nombre es Morte y hoy voy a ser la calavera anfitriona. Esta noche salimos de nuestras tumbas para hablar de un clásico de la literatura que ha sido adaptado al cine en muchas ocasiones. Y hoy llega a nosotros a manos de nuestro buen vecino, Guillermo del Toro. Estamos hablando de Frankenstein, del 2025. Pero antes de pasar a la película, vamos a darle un saludo a la calavera que nos acompaña cada noche, Moni Skeleton. Hola, ¿cómo están? Soy Moni Skeleton y pues sí, como bien dijiste, hoy nos toca Frankenstein. Creo que es algo como reciente, ¿no? Todavía. Está muy fresca, recientemente salió y la verdad es que creo que fue una de las películas, al menos para mí, más esperadas de este año. Creo que yo no la esperaba tanto, eh, pero pues fíjate que cuando supe que iba a haber una película de Frankenstein hecha por Guillermo del Toro, sí me sorprendió, ¿no? Tal vez porque no conozco mucho la parte como que personal del director. Entonces, bueno, ya después estuve viendo que parece ser que es un proyecto que ya tiene como que desde hace mucho tiempo en mente, ¿no? E inclusive pues tiene un poco de sentido, considerando que efectivamente varias de sus obras se centran mucho en esta cuestión de el monstruo, que en realidad no es un monstruo, ¿no? Que más que nada los humanos terminan siendo los monstruos, ¿no? Como la de la forma del agua, y incluso creo que el laberinto del fauno tiene un poco de eso. Bueno, aunque el laberinto del fauno no lo explora tan a fondo, es más como fantasía oscura, pero tienes razón, como que toda la carrera de Guillermo del Toro se ha enfocado en esto, ¿no? En darle una especie de voz distinta al monstruo clásico, ¿no? Siendo, digamos, típicamente el antagonista de las historias. Con Guillermo del Toro toman un trasfondo pues diferente, ¿no? Una profundidad en el personaje bastante bien construida y que se diferencia por mucho de las historias clásicas de monstruos, y eso es algo que la verdad a mí me gusta mucho, y te digo, por eso es que yo esperé esta película bastante desde que la anunciaron. Guillermo del Toro toma como base la clásica novela romántica de Mary Shelley, escrita en 1818, y lo combina con el clásico estilo al que ya nos tiene tan acostumbrados, no solo en el hecho de cambiar al monstruo del lugar, de quitarlo del antagonista y convertirlo en un protagonista, sino que también tiene un toque cinematográfico, ¿no? Como esta escena de las escaleras con la madre de Víctor con su pelo volando, que es muy clásico de Del Toro y que es muy bonito también cinematográficamente hablando, ¿no? Y bueno, la película nos cuenta desde dos perspectivas la historia. Primero vemos la versión de Víctor Frankenstein, y luego la del monstruo, que esto es algo que a mí particularmente no suele gustarme mucho cuando cuentan dos versiones dentro de una película, porque me saca un poquito como del momento, pero creo que ahora no solo era necesario, sino que creo que así mismo es el libro, me parece. No he leído la novela escrita, pues la novela original. Pero bueno, sí sé que es un recurso, por ejemplo, muy como que literario. Lo he visto mucho en la literatura. Voy a poner un ejemplo muy burdo que muchos van a decir es que eso no es literatura, pero bueno, ya. Pasa mucho ¿sabes? En las novelas como de romance, tipo como 50 sombras de Grey y cosas así. Recuerdo que, sí, te lo juro, que cuando salió sí fue como de... Está contada como desde el punto de vista de la chica, y pues pasa mucho que también por esta cuestión de querer como que explotar más la obra, sacan luego las escritoras como desde el punto de vista de él, ¿no? Y es como de, bueno, a ver qué tiene por decirnos, ¿no? Fíjate que a mí sí me suele gustar ambas como las dos perspectivas, o sea, como que se utilice ese recurso. En el cine, donde más lo he visto, que se me viene como a la mente ahorita, es en una serie que se llama... no me acuerdo del nombre. Es como de ciencia ficción, que es algo de Gentlis. Tiene un nombre bien raro que justo está en Netflix. Ahí te cuentan como la historia desde el punto de vista de todos los personajes en algún punto. Dirk Gently se llama. No sé si lo pronuncié bien, pero pues así. Pero pues sí es curioso, y pues también te abre como un panorama más general, no te deja todo como a la imaginación, ¿no? En este caso no es como de, bueno, ¿y por qué, no? Aparte de lo obvio, ¿no? No te deja tantos como que por qué es que lo seguía, ¿no? Obviamente eso no lo sabe Víctor, entonces siento que sí era muy...
era muy importante mostrarnos lo que vivió el monstruo desde las propias palabras del monstruo, porque pues Víctor de plano pues no sabe por lo que pasó el monstruo. Claro, sí hay historias que lo necesitan, ¿no? También me viene mucho a la mente ahora mismo una película que se llama Wonder, me parece. Es un niño que tuvo problemas al nacer y tiene su cara como deforme, por decirlo así. Y él vive pues avergonzado y acomplejado por esta situación, y es una historia que te cuenta cómo viven esta situación no solo él, sino sus padres, su hermana, su hermano, ¿no? Y creo que tienes razón en esto, te permite, esta distinción entre los personajes te permite profundizar más en cómo el personaje vive la situación y no solamente contada desde la perspectiva del protagonista, ¿no? Pero sí, definitivamente me parece que era necesario para esta película. Te repito, yo no lo disfruto mucho, pero me parece que sí era completamente necesario. Ok, bueno, la película comienza mostrándonos el final. Víctor Frankenstein es encontrado casi muerto en el hielo, mientras unos marineros luchan por salvarle la vida y ven a un monstruo que lo está persiguiendo justamente, ¿no? Y tras ser rescatado por estos marineros, Víctor se presenta con ellos y les cuenta su historia, ¿no? Él fue criado por un padre bastante rígido, un médico, que desafortunadamente no logra salvar a su madre durante un parto. Y entonces Víctor, que crecía bajo esa enorme presión y tras la muerte de su madre, pues desarrolla una obsesión por vencer a la muerte, por sobreponerse a la muerte, ¿no? Entonces sus experimentos lo llevan a revivir brevemente algunos cadáveres, algunos pues restos humanos que él tomaba. Y esto atrae el interés de un hombre, Harlander, que tiene un cierto interés en la investigación de Víctor y decide financiar sus investigaciones. Con los recursos de este hombre, Víctor construye una criatura a partir de los restos humanos que la guerra ha traído hacia esos lugares y logra darle vida, ¿no? Logra darle vida, pero este monstruo no cumple con las expectativas de Víctor. Yo creo que él esperaba un poco más de, tal vez, inteligencia nata del monstruo. Sin embargo, al darse cuenta Víctor de que el monstruo era más bien una especie de bestia, de un animal, era muy fuerte pero muy poco inteligente a su parecer, pues termina sintiendo miedo del monstruo, y se da cuenta de que tiene que destruirlo. Entonces decide quemar la torre donde están alojándose, y trata de matar al monstruo ahí, pero el monstruo escapa, ¿no? Y entonces aquí es donde la historia se divide en dos perspectivas. Nos cuentan primero la historia de Víctor y la creación, y a partir de este momento vemos la historia del monstruo, el punto de vista de la criatura, y vemos no solo cómo fue creado, sino el sufrimiento por el que pasa, ¿no? El escape del incendio y su encuentro con la violencia del mundo humano, porque desde el primer momento en que se encuentra con la naturaleza fuera de la torre, pues es bastante cruel para él, ¿no? Porque un venado es asesinado por unos cazadores enfrente de él, ¿no? Y entonces él vive escondiéndose y huyendo, tratando de sobrevivir básicamente. Se esconde en la casa de una familia que no nota que está ahí, y aprende a hablar y a escribir y a reflexionar, ¿no? Gracias a esta familia, bueno, específicamente a un personaje de ella. Y es así que el monstruo emprende un viaje para comprender, pues no solo quién es, sino por qué es inmortal, y encontrar un sentido para su existencia, para su vida, ¿no? Entonces se da cuenta de que Víctor también ha vivido con dolor, y es aquí donde llegamos al final de la película y nos damos cuenta de que el monstruo nos da una muestra de humanidad, ¿no? Más allá de lo que él es o de lo que la gente o ellos, los marineros, creen que es, perdonando a Víctor por haberlo creado, haberlo hecho inmortal y haberlo condenado a un momento de sufrimiento, a una vida llena de sufrimiento. Entonces es una película bastante romántica, muchos podrían catalogarla como muy cursi, pero la verdad es que es una película muy bonita que vale muchísimo la pena verla. Ahora, como dato curioso, Moni, no sé si sabías, pero la película de Frankenstein de 1931, dirigida por James Whale, ha sido la película que ha marcado como el estilo del monstruo, ¿no? Este monstruo con una frente muy amplia y los tornillos en el cuello ha sido el estándar como de las películas de Frankenstein a la fecha, y ha sido gracias a esta película de 1931 de James Whale, protagonizada por Boris Karloff. No sé si tenías el dato, pero a esta película se lo debemos completamente. No, pues la verdad es que ni siquiera ubico al tal James Whale ni al tal Boris Karloff, honestamente. La verdad es que sí es un monstruo muy, muy icónico. Creo que definitivamente sí
Algo vi de que la apariencia que le dio el cine en sus inicios no es la apariencia que describe la autora, ¿no? Porque parece ser que lo hace como verde, como verdoso, y lo que vi es que la apariencia es más como amarillenta, estaba viendo. Pero creo que, de hecho, jamás había visto una de las películas de Frankenstein, hasta esta. Por eso no sabía como qué esperar. Y a pesar de que es un libro muy, muy famoso y muy clásico, la verdad es que no he tenido oportunidad de leerlo. Pero qué curioso, o sea, que a pesar de que no sé si haya más gente como que en mi lugar que nunca haya visto una de las películas de Frankenstein, y que a pesar de eso, pues no conozca como al monstruo, ¿no? Porque pues realmente es un monstruo ya muy, muy clásico, o sea, vamos, hay muchísimos personajes que se han inspirado en él, e inclusive hay muchas referencias como en la cultura pop, creo yo. Por ejemplo, el Frankenstein de Hotel Transilvania, que pues definitivamente no creo que siga la historia del monstruo, pero vamos, está ahí, ¿no? Está ahí. También, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente la novia de Genji, que es creada también como con este lore en torno a Víctor Frankenstein, ¿no? En el especial de Shrek de Halloween, que crean como a la novia de Genji, ¿no? Que termina siendo toda tóxica. Mira, pues creo que estoy en la misma situación que tú. La verdad es que mejor dicho, no me he dado la oportunidad de leer el libro. Creo que sería una buena idea, un buen ejercicio leerlo. Pero, sin embargo, creo que todos hemos visto a Frankenstein en algún momento, como tú lo mencionas, ¿no? Por ejemplo, esta referencia a Frankenstein en Hotel Transilvania, bueno, es como la imagen clásica, ¿no? Del monstruo. Creo que, aunque no muchos hayan leído el libro y otros tantos no hayamos visto películas previas de Frankenstein, la verdad es que todos tenemos en la mente como la figura del monstruo, ¿no? Que ha estado en el cine por muchos años, por muchísimos años, ¿no? Pero, y sí, justamente como tú lo mencionabas, hay muchísimas referencias. Ahora mismo me viene a la mente una película de Tim Burton que justamente habla toma referencias de esta creación, ¿no? La de Frankie Winnie. El protagonista pierde a su perro y lo trae de vuelta a la vida mediante los rayos al estilo Frankenstein, ¿no? Que como dato curioso igual, la novela se supone que no lo menciona. Dice que no va a explicar cómo es que le da vida al monstruo para evitar que otros lo intenten, ¿no? Te da como ese toque de realismo la novela. Sin embargo, la película que te comentaba previamente, la de Frankenstein de 1931, le da este toque con los rayos, ¿no? Y así es como el monstruo cobra vida y se quedó. O sea, eso pasó a la posteridad y a la fecha seguimos creyendo que es así como pasaba en el libro, pero no es así. También es de esa manera que cobra vida la galleta, ¿no? Como con los rayos y eso, ¿no? Sí. Justamente. Pero sí, definitivamente hay muchísimas referencias a Frankenstein en la cultura pop. Frankie Winnie es un buen ejemplo. Edward Manos de Tijera también. ¿Sabes también qué? El androide número 8 de Dragon Ball. Que justamente... que justamente tiene un poco inclusive de que es un androide como que rebelde, porque él no busca como atacar, sino él tiene más un gusto por los animales y por la paz y así, todo chill. Y y también tiene como que la apariencia de... Ay, no he visto Dragon Ball. Hay, por ejemplo, en One Piece también tienen como que todo un arco donde aparece un doctor, el doctor Hawkback, que crea como... le logran dar vida como a varios zombies. Pero justo estos zombies están creados como que con partes del cuerpo de inclusive hasta distintos como animales. Entonces tenemos, no sé, un caballo unicornio, un perro de 3 cabezas, que las 3 cabezas ni siquiera son de perro, creo que una cabeza es de un zorro y así, o sea, como que también toman mucho eso, o sea, por eso creo que a pesar de que mucha gente es una referencia que está ahí, ¿no? Y eso habla como de lo icónico, tanto que es la novela como pues lo han sido las películas, creo yo. Claro, sí, definitivamente Frankenstein es uno de los, junto con Drácula yo diría, ¿no? Uno de los monstruos clásicos de la literatura y del cine que no solo no ha perdido popularidad, ¿no? Sino que se siguen realizando películas al respecto. Hace poco salió también Nosferatu, que nos habla un poquito de la historia de Drácula, aunque está basado en Drácula, aunque no sea Drácula, ¿verdad? Pero creo que están volviendo estos monstruos. Pues es prácticamente Drácula. Sí, ¿verdad? Solo creo que fue por temas de derechos, ¿no? Que no pudieron ponerle el nombre de Drácula, pero se supone que está basada en ese libro. Pero, ¿sabes? De hecho, creo que hay como
están incrementando las películas sobre los villanos, ¿no? Los clásicos villanos del cine. Y les dan un trasfondo más interesante. Y no es de ahorita, ya tiene varios años que están sacando, por ejemplo, Maléfica, ¿no? Maléfica, que era la malvada del cuento, pues le están dando un trasfondo más interesante, más profundo, y les dan un giro, ¿no? De tuerca a las historias clásicas de esos cuentos, ¿no? También lo hicieron con Cruella, por ejemplo. Disney sacó la película de Cruella, que para mí la verdad es que está muy, muy buena. Y nos cuentan una historia completamente diferente a la que vemos en Los 101 Dálmatas, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que están cambiando a los villanos. Es algo que me está gustando, la verdad. Me está gustando y ojalá siguieran haciéndolo. Yo fíjate que no siento que sea como tan fan de el efecto que eso produce como en Disney, porque bueno, en el caso por ejemplo de Frankenstein, realmente no es que te estén dando una historia alterna a, sino más bien te está encontrando algo más como quizá más apegado a lo que es, creo yo. No te digo, no he leído el libro, no podría como que decirlo. Nosferatu tampoco es como que te estén contando una historia alterna, ¿no? Creo yo, tampoco. Pero en el caso de lo que dices de las princesas, ahí sí te intentan dar justo un punto de vista desde el villano, pero eso sí no viene como tanto en las historias, ¿no? Aunque la verdad la hermanastra fea de Cenicienta, buenísima esa película, la verdad. ahí sí, ahí sí me gustó, pero vaya, eso ya no es tanto como de Disney, ¿no? Esto ya creo que también es otra cosa, pero sí es también como interesante, ¿no? Tienes razón, tal vez Nosferatu no. Pues sí, sí tienes de hecho mucha razón, pero bueno, yo me refería a que hay una tendencia, ¿no? A reivindicar a los monstruos en general, bueno, a los villanos. A quitarles como ese peso, ¿no? Por ejemplo, bueno, Guillermo del Toro lo ha hecho siempre, pero por ejemplo, ahora mismo me viene a la mente La forma del agua, en la que el monstruo pues no era un villano, sino que aunque la historia giraba en torno al monstruo, no lo veíamos como algo malo, ¿no? Porque, digamos, la novela de Frankenstein, creo que tienes razón, el monstruo creo que nunca fue un villano tal cual, sino más bien era un libro bastante existencialista, ¿no? Sobre la vida, la razón de estar ahí, ¿no? Y la humanidad. Pero el cine lo transformó definitivamente en un monstruo, quieras o no, el cine se enfocó en convertirlo en un villano. Y esta sí es una película de reivindicación, definitivamente. Pues finalmente es parte de lo que te decía, es como muchos los temas que suele como pues abordar este Guillermo del Toro con sus monstruos. Siempre te da como esta cuestión de que el monstruo en realidad no es un monstruo, o sea, ¿tú me entiendes? No es alguien malo, ¿no? También, pues sí, como dices, es un libro más de la existencia de la persona en el mundo, quiénes somos, somos malos, nos hacemos malos también, es como parte de esa filosofía, ¿no? Creo yo. Y bueno, también, por ejemplo, parte de lo que me gusta o de lo que me gustó es que sí trata como mucho um, dilemas, creo yo, como morales, de, de las cosas que uno hace por sobrevivir, si las hacemos por sobrevivir son buenas o son malas, realmente podemos ponerle un nombre de bueno o malo a algo que haces por sobrevivir. Creo que también como que te plantea mucho esto, ¿no? Es parte como de los temas que siento yo que se trataron como en la película, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, me hizo como que pensar, ¿no? Si, por ejemplo, yo mato a un venado para comérmelo, porque tengo que comer, ¿no? Vaya. Entonces eso me vuelve una mala persona o me vuelve una buena persona. O sea, ¿qué es, no? Creo que es parte de, ¿no? Son temas muy complicados, pero bueno, creo que al final de cuentas, ya nos vamos a poner aquí psicólogos y sociólogos y filósofos, pero creo que al final de cuentas, al final de cuentas, creo que, bueno, sobre lo que mencionas, ¿no? El hombre vive ya en dos niveles distintos, dos naturalezas, ¿no? Vive en la naturaleza de ser animal y en la naturaleza de ser hombre, o de ser humano, mejor dicho, ¿no? Creo que cuando hablas, por ejemplo, de matar un venado para comer o para alimentarte, hablamos de nuestra parte animal, ¿no? De nuestra sobrevivencia. Y creo que la moral, que es estrictamente humana, no puede tener cabida ahí, ¿no? Si matas por sobrevivir, no puedes considerarte malo, ya que no hay moralidad en la mera existencia, ¿no? Si mataras por gusto, ya estamos hablando de un tema humano, ¿no? Y ahí podríamos incluir a la moral, pero creo que en este caso justamente la película lo trata. El monstruo, a pesar de que no es un villano, sí se descontó a varios cristianos por ahí, ¿no? A los del barco, por ejemplo, mató a 6 personas, pero pues ellos le dispararon, entonces estaba actuando desde la moralidad, desde su humanidad, digámoslo así, o estaba defendiéndose como lo haría cualquiera. No creo que podríamos decir que es malo porque los asesinó, siendo que fue atacado.
Así que es un tema muy complejo, pero tienes razón, es algo que resulta muy interesante en la película, cómo rescata, digamos, esta parte existencialista del libro y nos hace pensar justamente en estas cosas, ¿no? Al hablar, al discutir de la película. Es algo que es muy divertido al analizar una película, al menos yo lo disfruto bastante, y tiene mucho que ver justamente con la parte que a mí me gustó también, y es justamente esta parte de la creación de los personajes, ¿no? Porque, por ejemplo, Víctor creció con un padre bastante estricto, que era un poquito perfeccionista y pues lo violentaba, ¿no? Con tal de que él aprendiera y siguiera los pasos de él, que era un prestigioso cirujano, si no me equivoco, ¿no? Y justamente vemos esta reproducción cuando Víctor se relaciona con el monstruo, con su creación, como si fuera su hijo, ¿no? Él lo crea y él lo cría. Y justamente empieza a reproducir esto, cuando el monstruo no aprende, no avanza, digámoslo así, intelectualmente, Víctor se frustra y empieza a reproducir la violencia que su padre tenía hacia él, ¿no? Y justamente es algo que a mí me gustó bastante, digamos, esa referencia. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, creo que también es parte de los temas que trata la película. También me dio ahí unos toques como de crianzas, de cosas como justo las herencias en esta cuestión de las crianzas. También sí me dio un poquito de eso. También, por ejemplo, me recuerdo mucho mientras la veía a estas cuestiones del Antiguo y el Nuevo Testamento. Creo que sí, también como que lo intenta abordar un poco la película, no sé, en la religión. El Antiguo Testamento es un Dios muy cruel, ¿sabes? Un Dios que repudia a lo que creó solo porque no fue como él esperaba que fuera, ¿no? O sea, siento que la verdad son como que muchas cosas, ¿no? Creo que ya sería bueno que empezáramos a hablar de lo que nos gustó y lo que no nos gustó. ¿Qué te parece? Sí, porque si nos metemos en estos temas nos vamos para largo y bueno, sería medio complicado. No, no, porque, bueno, o sea, en mi caso creo que es parte de lo que no me gustó. Eh, Justo creo que abarcan demasiados temas y no es como que al final no se centra en uno, al final obviamente se centra como en la humanidad, pero, pero el hecho de que haya abarcado tantos temas y solo haya resuelto uno en esta cuestión en posiciones, ¿no? O sea, se posicionó respecto a la humanidad, pero no se posicionó respecto a los demás, ¿no? Como que te los dejó abierto. Siento que también es parte de que así lo quería el director, pero a mí me hubiera gustado que se posicionara más en qué parte está, ¿no? ¿A ti algo que no te haya gustado? Bueno, antes de responderte, no sé, siento que, bueno, tienes razón, ¿no? A veces pasa que el que mucho abarca, poco aprieta, pero no sé, yo siento que se trabajó lo suficiente. Creo que si bien el tema central era el monstruo y Víctor, algunos otros temas pueden quedar pues sueltos porque, bueno, al final de cuentas no son, digamos, tan relevantes para el tema central. A mí me pareció que fue bastante bien trabajada, honestamente. Y sobre lo que no me gustó es complicado porque la verdad es que la película me gustó muchísimo. Creo que quitándonos un poquito de temas profundos y analíticos, definitivamente hay algo que no me gustó y es la muerte del señor, de la casa donde se escondía el monstruo. La verdad es que fue algo muy triste. Yo vi la película con mi señora, con mi esposa, y los dos nos quedamos paralizados cuando el señor muere, porque desde que nos presentaron a los lobos ya me las olía, ya sabía que tenían algo que ver o que iban a ser importantes más adelante en la historia. Y sí, cuando los lobos se comen al señor, la verdad es que sentí muy feo, no me gustó para nada. Creo que era necesario, sí, pero no me gustó. Quería un poco más de felicidad en la historia y la verdad es que no nos las dieron. Y eso sí, no me gustó en absoluto. No, creo que no había nada de felicidad en esa historia. Creo que, de hecho, si lo piensas, fue un final feliz para los lobos. No, ¿cómo te atreves? Se comieron a un viejito. Por eso. Depende de la perspectiva. Depende de quién cuenta la historia. Le faltó a Guillermo del Toro agregar una tercera perspectiva, la de los lobos. Exactamente, sí. No, por ejemplo, a mí fíjate que yéndome más, pues, a la trama, lo que no me gustó fue que a mí se me hubiera gustado que sufriera un poco más Víctor, como que al final me gustó esa dinámica que se hizo del gato y el ratón. O sea, como de mi único propósito en la vida es, em, ¿cómo lo digo de una manera bonita? Hacerte sufrir, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Y el otro, bueno, mi único propósito va a ser huir de ti, ¿no? Y ya, si me muero, bien, ¿no? Dice
el monstruo, y si no, pues ni modo, voy a seguirte ahí como que molestándote, ¿no? Creo que sí me gustó mucho la dinámica que se hizo como al final. Me hubiera gustado que sufriera un poco más Víctor. Al final siento que realmente no sufrió lo suficiente, creo yo, porque fue una persona muy, muy egoísta. Otra cosa que no me gustó fue que, por ejemplo, al final los marineros no le invitaban a ir por ello, a ir con ellos, ¿no? Si hubiera estado lindo que, bueno, pues ya quédate, ¿no? Ahí vamos a, no sé. Claro, pues si ya sabían que era bueno, podrían haberle dado un espacio. Tienes razón. Y mira, también fue un final feliz para ellos, entonces ya tenemos 2 finales felices de los lobos y los marineros que se fueron pues a su casita. Hasta festejaron que ya se iban a casa y se quedaron con comida de emergencia, comida de naufragio, el Víctor, porque ni lo echaron a la borda ni nada, o sea, ¿ya? Se quedó como comida de emergencia. Carne congelada, a veces cuando estás en esas situaciones no puedes desperdiciar ninguna comida. Final feliz para los marineros. ¿Sabes a mí que me gustó mucho? Tú sabes, Mónica, tú me conoces, tú sabes que a mí yo disfruto mucho el horror corporal, ¿no? Que esas películas tipo Terrifier, como la que me has recomendado, Saw y todas estas, yo las disfruto bastante. Y justamente algo que me gustó mucho de esta película fue un poquito de horror corporal, ¿no? Cuando estamos viendo la creación del monstruo, cuando está cortando las extremidades de los cadáveres y cosiéndolas, cuando le quita una parte de la rodilla para poner otra pierna y se escucha ahora sí que la carne moviéndose y los huesos tronando. La verdad es que yo lo disfruté mucho. Mi esposa no tanto, más bien no lo disfrutó nada, pero yo sí. Esa creo que fue mi parte vacía, o mejor dicho, sin tanto significado en la trama, favorita. Definitivamente lo disfruté mucho. Me gusta esa estética y me gusta el horror corporal en las películas, así que para mí fue un 10 de 10. Sí hubo más cosas que me gustaron que no me gustaron. Y pues eso, no sé, ¿algo más que quieras agregar con respecto a trama y eso? Creo que no. Solamente me sorprende que el monstruo haya aprendido a leer tan fácilmente, pero me pareció muy, muy cool. Resolvieron el tema de por qué el monstruo podía razonar. Me gusta. Pero si tú no tienes nada más que agregar, podríamos pasar al juego. Claro, porque como ya habíamos dicho, hay un juego. O vamos a intentar hacer un juego cada podcast, ¿no? Vamos a probar cuáles nos salen mejor. Esta vez tratamos de traer mejores preguntas, pero dale, Morte, tú eres el que va a explicar ahora. Gracias, Moni. Y sí, como Moni nos menciona, vamos a intentar hacer un juego en cada video y bueno, intentamos mejorarlo un poco. El día de hoy, bueno, traemos unas preguntas que las realizamos un poco ambiguas, de forma que tengamos que adivinar quién hizo o dijo ciertas cosas, ¿no? Si lo hizo Víctor o lo hizo el monstruo de Frankenstein. Las preguntas las vamos a tomar de una tómbola y nosotros tendremos que responder. Entonces, sin más por el momento, pasemos al juego, que lo hemos titulado Uno u Otro, a falta de mejores ideas. Vamos a sacar las preguntas de una tómbola. Ok, vamos a girar la ruleta. Vamos a sacar una pregunta y vamos a tratar de responderla. Ok, la primera pregunta, Moni. ¿Quién de los dos vio una tormenta y dijo, buen momento para trabajar? Aunque se escuche obvia, puede ser muy complicada. Porque podría ser cualquiera de los dos. O sea, como que mi parte racional dice que Víctor, obviamente, ¿no? Porque pues sí, obvio dijo, la tormenta, vamos a trabajar, ¿no? Pero fíjate que también siento que, supongamos, ¿no? El monstruo lo relaciona como aquel momento en el que nació y le trae buenos recuerdos y dice, sí, ¿por qué no? Entonces bien puede ser cualquiera de los dos. Pero bueno, me quedo con Víctor. Vale, siguiente pregunta. ¿A quién de los dos se le conoce entre sus amigos por ser un migajero? A los dos. No, tienes que elegir una. A los dos, la verdad, los dos. Bueno, en esta ocasión me voy por el monstruo. Tú también tienes que decir algo. Ay, no lo sé. Yo me iría por Víctor, definitivamente. Toma en cuenta que estuvo migajeando el amor de Elizabeth. Su Edipo súper no resuelto, porque no sé si sabías, pero Elizabeth
bueno, la actriz Mia Goth también es la que interpretó a la madre. Ah, mira, no me di cuenta. Qué poco observadora soy. Pero está loco, ¿no? O sea, porque sí se traía sus ondas con el Víctor, seamos muy sinceros, ¿no? Y que después le haya ido a coquetear al hijo o al revés, ¿no? El hijo le bajó a la chica que le gustaba. Muy sano todo ahí, muy sano. Claro, está muy raro, pero definitivamente quien yo diría que era el migajero sería Víctor. Él estuvo rogándole a Elizabeth, así que... Ok, vayamos con la siguiente pregunta, ¿te parece? Está girando. Y la siguiente pregunta es: ¿quién de los dos es vegetariano y va a yoga 2 veces a la semana? Es obvio, es Víctor, claro. Oye, es que con tanta carne que cortó y que partió, yo creo que a mí me hubieran dado ganas de volverme vegetariana, creo yo. Pero bueno, yo diría que el monstruo, sí, obviamente el monstruo. ¿Tú qué piensas? Definitivamente sería el monstruo, pero intento pensar en alguna situación en la que Víctor sería vegetariano. Si Elizabeth estaba en contra de la violencia y él andaba de migajero, probablemente se volvería vegetariano por ella. Pero de acuerdo, vayamos con la siguiente pregunta. Está girando, la ruleta gira. Y la pregunta es: ¿quién de los dos crees que intentaría revivir su celular poniéndolo bajo el rayo de una tormenta? Ay, no sé, es que creo que también es una situación que se puede aplicar para ambos. Vaya, pues sí. La verdad es que yo utilizaría a la vieja de darle unos golpecitos, ¿no? Así, para que... Meterlo en arroz, ¿no? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué tu teléfono se compone si lo metes en arroz? ¿Por qué? Porque por la noche vienen los chinos y te lo arreglan. No me funen, por favor. Segundo episodio y ya funado. Desde el primero, ¿no? Ay, creo que sí, rayos. Bueno, me voy por obvio, por Víctor, sí, por Víctor. No lo sé, yo me iría por el monstruo de Frankenstein. Creo que si él recibió la vida de esa forma, creo que le haría lógica revivir su celular con una tormenta, definitivamente. Bien, vamos con la siguiente pregunta. La ruleta está girando. Y buena pregunta. ¿Quién de los dos, Moni, crees que se suscribió al Temach después de ver un video de YouTube de él? Yo ya tengo mi respuesta. Siguió los consejos del Temach y ve cómo terminó matando a Elizabeth, no lo puedo creer. No. Aguas, aguas. Aguas con esos videos. Ok, la siguiente pregunta, la ruleta está girando. ¿Quién se comió el pescado crudo porque ya no tenía tiempo de terminar de cocinarlo? Ay, pues no lo sé, o sea, si nos vamos por la que el monstruo es vegetariano, entonces, pues sí, yo creo que fue Víctor, ajá. Aparte, pues no sé, tal vez si con tanta carne que vio y cortó y todo, no le dieron ganas de volverse vegetariano, bien podría comerse un pescado crudo, sí. Yo me iría por el monstruo, definitivamente. No lo sé, no me creo esa de que un monstruo coma, en el libro come puras semillas y granos, no me lo creo, definitivamente comió carne, definitivamente. Así que yo creo que se pudo haber comido en sus tiempos de desesperación, se pudo haber comido un pescado crudo, definitivamente. Sí. Al viejito, no es cierto. Ay, no, ¿por qué haces eso? Te estoy diciendo que es lo más triste de la película. Ay, ¿por qué pones esas imágenes en mi cabeza? Ay, qué triste. Ok, la siguiente pregunta. ¿Quién de los dos destruyó algo valioso en un arranque de ira? Bueno, en la película literal lo hace Víctor, pero esta vez yo creo que sí me voy más con el monstruo, sí, me voy con él, sí. Creo que ya le eché mucho la culpa a Víctor. Yo no sabría con quién irme porque Víctor básicamente destruyó toda su vida por una obsesión, por un arranque. Pero por otro lado, el monstruo mató a 6 personas solamente porque le robaron a
a su creador, así que no lo sé. Me iría por Víctor en esta ocasión. Creo que fue peor lo que él hizo. Destruyó todo lo que conocía por su obsesión, así que fue Víctor, definitivamente. Y por último, nos queda una perdón, una pregunta. ¿Quién crees que haya tomado una decisión impulsiva que lo arruinó todo? Ay, ambos. Pero, pues ya para concluir, Víctor. Sí, creo que Víctor, definitivamente. Pues es que él fue el causante de todo. Mató a Elizabeth, creó al monstruo, se fue hasta el Polo Norte, no sé. Definitivamente él es el más impulsivo de toda la película. Sí que lo es. Bueno, esperemos que les haya gustado esta pequeña dinámica. Creo que mejoraron un poco las preguntas, perdón. Sí, estuvieron mejor que las del capítulo pasado, definitivamente. Pero seguiremos mejorando, lo prometemos. Ahora, antes de continuar, me gustaría hacerte una pregunta, Moni. ¿Esta película te ha dejado alguna moraleja que quieras compartir con nosotros? Si tienen hijos, ámenlos. Cuídenlos y críenlos lo mejor que puedan. Eso. ¿A ti? Para mí, yo diría que hablando se entiende la gente. Nunca subestimes el poder de una buena plática. Te ahorra incendios, venganzas y persecuciones en la nieve, definitivamente. Abrazos, no balazos. Este podcast no está afiliado a ningún partido político. Por favor, el disclaimer. Claro, vayan a terapia, por favor. Que hace una sesión de terapia. Cambia vidas. Vayan a terapia, por favor, esa es otra. ¿Tienes algo que agregar, Moni Skeleton? Por favor, también igual, si ustedes tienen alguna moraleja o algo que quieran compartir con nosotros, o algún como pensamiento existencial que se les haya venido a la mente, también alguna crítica, pues también por favor háganosla saber. Estaremos, pues trataremos de estar al pendiente de sus comentarios. No, sí estaremos al pendiente, definitivamente los vamos a leer. Gracias por acompañarnos esta noche en Cachumbala. No olviden mirar detrás de ustedes cuando las luces se apaguen. Hasta la próxima. Hasta la próxima, bye.